Muy buenas tardes, queridos pastores, consiervos de Ciudad Mante, Tamaulipas. Que el Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Su servidor, soy el pastor José Martín Solís, pastor de la iglesia del Nazareno en Nueva Rosita, Coahuila. El motivo de este mensaje es saludarlos cordialmente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y también para hacerles de su conocimiento la siguiente información, queridos hermanos. Un servidor, desde hace algunos años, Dios ha puesto en mi corazón el compartir con los pastores, con los evangelistas, con los maestros de escuela dominical, con líderes locales en la iglesia y todos aquellos que sientan un llamado de Dios para servir en el santo ministerio, compartir un programa digital, se llama Biblioteca Digital de Word. Es un software que funciona con el sistema de Windows y este hermosísimo programa contiene diversas versiones bíblicas, el texto original hebreo, el texto original griego en diferentes ediciones, contiene también diferentes diccionarios, cerca de 70 diccionarios, léxicos, libros de gramática, gramática castellana, gramática griega, gramática hebrea, libros de teología, teología bíblica, teología sistemática, libros de hermenéutica, de interpretación bíblica, libros de evangelismo, de la vida cristiana, del matrimonio, mapas, diagramas escatológicos, comentarios bíblicos, referencias cruzadas, bueno, en fin, una cantidad inmensa de recursos que caben en una memoria USB de forma portable de 16 gigas por lo menos. El programa pesa 11 gigas y con mucho amor y gratitud al Señor, como dice Mateo 18, dando de gracia lo que hemos recibido de gracia, lo ponemos a la disposición de todos ustedes, mis queridos hermanos. Este programa yo lo distribuyo de manera gratuita y también tenemos un taller de capacitación de cómo abrirlo y cómo utilizarlo, también sin ningún costo. Lo hacemos por amor a Dios y por amor a su obra. El taller de capacitación pues dura unas 2 o 3 horas, porque siempre hay dudas o preguntas de parte de las personas. Con el favor de Dios, estaremos por allá en Ciudad Mante visitando la iglesia del Nazareno con el querido pastor Ignacio Vadillo el día 16, 17 y 18 de febrero, en la próxima semana, y estamos en la mejor disposición de ser de bendición para todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. A continuación les voy a mostrar un poquito en un video cómo se puede usar este maravilloso programa. Un saludo cordial para todos, que el Señor les bendiga ricamente. En la parte superior vemos la vista de Biblias con las diferentes traducciones bíblicas. Tenemos, por ejemplo, la Biblia del Oso, la versión 60, la versión en inglés de King James, la versión de Reina Valera antigua de 1909, que contiene hipervínculos a cada una de las palabras de la Biblia. Por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 19, verso 20, dice: y así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Paso el mouse por la palabra prevalecía y me arroja la raíz del término griego ischuo, de tener, ejercer fuerza, permanecer. Como ventana emergente me aparecen diferentes diccionarios, el diccionario Strong, el diccionario léxico de Tugi, con diferentes definiciones, tanto del griego como del hebreo. Me aparece también el diccionario Vine y el diccionario de idiomas bíblicos de Samson, que aparece aquí en la parte inferior. Puedo checar directamente el texto griego original. De la misma forma aparece con hipervínculos a cada una de las palabras, y lo mismo sucede con el Antiguo Testamento en hebreo. Por ejemplo, podemos ir a Génesis capítulo 1, versículo 1, elegimos la versión hebrea y cada palabra que aparece tiene un hipervínculo.
Dice en hebreo, Berishit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Paso el mouse por la palabra haaretz, la tierra, y me da la definición de los diferentes diccionarios, el Strong y el Vine y el Chávez, de la palabra tierra, de la palabra haaretz, directamente del hebreo o directamente de la versión castellana, de la versión antigua. Los cielos y la tierra, paso el mouse por la palabra tierra y me da la definición. A la par de la ventana de Biblia tenemos una ventana de búsqueda de Biblia. Aquí, a manera de concordancia, puedo buscar alguna de las palabras de la Biblia, ya sea escribiéndola de manera manual, por ejemplo la palabra fe, enter, y me da todas las ubicaciones de la palabra fe. Bueno, aquí me salió gafet, tengo que ponerle expresiones completas, y me da cada uno de los pasajes donde aparece la palabra fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. De la misma forma, directamente del texto bíblico, por ejemplo, puedo buscar la palabra espíritu. ¿Cuántas veces aparece en toda la Biblia? Le doy clic y me dice que aparece 551 veces y me da las diferentes partes donde aparece. Pero aquí es donde se pone de manera muy especial, se pone muy bonito el programa, porque por ejemplo puedo buscar una palabra griega. Voy al Nuevo Testamento, Juan 1.1, en argien logos, kiologos en proston theon, kitheos en hologos. La palabra theos, que es Dios, que me la define, o la palabra logos, puedo buscarla en griego dando clic derecho y que me busque cuántas veces aparece la palabra logos, y me da todas las ubicaciones en griego donde aparece la palabra logos, o en su defecto me puede dar la morfología de la palabra logos. En este caso, la palabra logos, que es traducida por verso, su morfología es un sustantivo nominativo singular masculino, y yo le puedo pedir al programa que me busque todos los sustantivos singulares masculinos, que me busque la morfología para poder hacer un análisis de términos exegético, de palabras o sintáctico, y me va a dar todos los pasajes donde aparece palabras con la misma morfología. De la misma forma, en el Antiguo Testamento, así como me puede buscar palabras griegas, también me puede buscar palabras hebreas. Por ejemplo, el nombre de Dios. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 4. Génesis capítulo 2, versículo 4, donde aparece el nombre de Dios. Aquí lo tenemos. El día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, Jehová, y le puedo pedir que me busque la palabra Jehová o Jehová en toda la Biblia, y me la va a analizar y me la va a buscar en toda la Biblia hebrea. De la misma forma también puede buscar morfología, puede buscar palabras completas, puede buscar palabras incompletas. Aquí se está tardando un poquito porque mi computadora es un poquito lenta. El texto hebreo que contiene del Antiguo Testamento es la Biblia hebraica Stuttgartensia. También tiene a la mano la Septuaginta, casi todas las ediciones en inglés, también casi todas las ediciones en español, la Nueva Versión Internacional, la Biblia del Día, la versión Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje actual, las Biblias católicas como la Torre Samat, la Nácar Colunga, etcétera, etcétera, etcétera. Puede buscar, vamos a ponerla aquí para que lo busque bien, en una Biblia o en diferentes Biblias. Bueno, muy bien. Además de las versiones bíblicas, me permite comparar una traducción junto a la otra.
Por ejemplo, tengo la opción comparar y pongo aquí la Biblia de las Américas con la versión 60 y me la puede arrojar en dos columnas, la Biblia de las Américas con la versión 60, o puedo comparar la Nueva Traducción Viviente con la versión 60, o puedo comparar directamente la versión griega, el Textus Receptus de la versión griega con la versión 60, y me va a dar también, en este caso voy al Nuevo Testamento, Juan 1:1, la versión griega a la par de la Biblia en español, de nuestra Biblia Reina Valera. Tiene también una rica biblioteca de libros, de materiales, de libros devocionales sobre la vida cristiana, planes de lectura bíblica, mapas, libros de teología del ministerio pastoral, diccionarios, libros de análisis exegético, en fin, una rica biblioteca de consulta. Dentro de la ventana de Biblia me permite habilitar las referencias cruzadas. Por ejemplo, aquí en Juan 1:1 tenemos como referencia cruzada Salmo 33 verso 6, Proverbios 8:22, Isaías 43 verso 13, Isaías 52 verso 6, Juan 1:18. Imaginen, pastores, hermanos consiervos, el tiempo que nos ahorramos consultando de manera veloz e inmediata las diferentes referencias cruzadas, que haciéndolo de forma manual es un poco tardado y requiere mucho tiempo, y sabemos que en la vida moderna, en la vida actual, y como pastores llenos de actividades y ocupaciones, a veces tenemos el tiempo muy restringido para poder deleitarnos en el estudio y en el conocimiento de la palabra de Dios. Además de poder enlazar las referencias cruzadas al pie del versículo, también el programa me permite enlazar los comentarios a diferentes Biblias de estudio, el comentario al texto griego de Robertson, el comentario de la Biblia de estudio Mundo Hispano, el comentario de la Biblia de estudio para las mujeres, el comentario de la Biblia de estudio de la Reforma, el comentario de la Biblia de estudio de la Vida Plena, el comentario de la Biblia Plenitud, el comentario Catena Áurea de los padres de la iglesia, el comentario bíblico expositivo, el comentario del pastor John MacArthur, el comentario bíblico Beacon, el comentario bíblico de Mundo Hispano, el comentario bíblico de Matthew Henry, las notas de la Biblia Dios habla hoy, de la Biblia de estudio Diario y Vivir, los evangelios explicados de Riley, el comentario exegético explicativo de Jameson Fawcett Brown, las notas de la Biblia de las Américas, de la Biblia de estudio MacArthur, el comentario de William MacDonald, el comentario bíblico ilustrado de Editorial Caribe, las notas de la Biblia Pechita, el comentario bíblico popular, las notas exegéticas de Roberto Hanna, las notas del comentario bíblico de la Biblia de Recobro, de la Biblia esquematizada, las notas de la Biblia de estudio Reina Valera 95, de la Biblia de estudio Riley, las notas de la Biblia de estudio Scofield, las notas de la Biblia Thompson, muy conocida y muy útil y muy popular, de la Biblia siglo XXI, las notas de la traducción en lenguaje actual, el tesoro del conocimiento bíblico, aunque este está en inglés, el comentario de William Barclay, muy especializado en el texto griego, las notas en español de John Wesley y el comentario bíblico de Wayne Partain. Es decir, una riqueza inmensa para cotejar, para comparar, para escudriñar la palabra de Dios, además de los libros de teología, de los mapas, los diagramas, los léxicos. Y este hermoso programa me permite crear mis propias notas, mis propios libros, mis propios comentarios, mis bosquejos, mis sermones. Por ejemplo, aquí tenemos una guía de sermones, de bosquejos en español, los selecciono. Y aquí tenemos, por ejemplo, del plan de salvación. Y aquí tenemos ya uno de esos bosquejos clasificado, o una idea para que ustedes puedan tener su
su biblioteca personal, su archivo de sus propias notas, de sus propios sermones y de sus propios bosquejos. Pues así es, mis queridos hermanos, les mando un saludo fraterno en el amor de Cristo y muy cordial. Que el Señor les bendiga grandemente y estoy a sus órdenes. Soy el pastor Martín Solís para servirle, pastor de la Iglesia del Nazareno, director y fundador del Ministerio Evangelístico Noble Berea. Pasión por Cristo, pasión por las Escrituras. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos.